Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 11 al 15. Vaya conmigo allí para leer la Sagrada Escritura. Así dice la palabra del Señor en esta tarde. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, vamos a orar, acompáñame a orar para que el Señor ilumine esta palabra en nuestros corazones. Padre, una vez más en este día venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Padre, que tú ilumines tu palabra, que tú prepares la tierra de nuestros corazones, Señor, y tú la traigas, la siembres y la hagas, Señor, germinar, y que nosotros, Padre, seamos transformados por ella, para que la pongamos, Señor, en práctica y podamos seguir siendo luminares en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vivimos en una época donde casi todas las personas se mueven por impulsos. Las personas se mueven por impulsos, por emociones o por la aprobación humana. La mayoría de la gente toma decisiones basadas en lo que sienten en el momento, en lo que piensan otras personas. Y lo que es peor aún, muchas veces en los que le conviene. En las redes sociales, por ejemplo, muchos construyen su identidad según los likes o la imagen que construyen de su identidad que proyectan allí o por la aceptación de lo que reciben. En medio de todo esto, surge una pregunta profunda que tenemos que hacernos todos como hijos de Dios. ¿Qué es lo que verdaderamente me mueve? ¿Qué es lo que verdaderamente gobierna nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestro servicio al Señor? Pablo responde esta pregunta con una fuerza impresionante. Él no vivía por las emociones ni por la aprobación de la gente. Él vivía por dos verdades poderosas que controlaban totalmente su vida. Número uno, el temor del Señor. Eso lo hacía vivir en integridad. Y número dos, el amor de Cristo. El amor de Cristo lo impulsaba y lo controlaba. Mis hermanos, en un mundo donde la mayoría de las personas son controladas por los sentimientos o por las presiones externas, este poderoso pasaje de 2 de Corintios capítulo 5 versículos del 11 al 15 nos muestra tres verdades que nos guían y nos dan fuerza para vivir agradándole al Señor en todo. La primera verdad es nuestra temible responsabilidad. Vaya por favor a su Biblia de nuevo, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 11.
Nos dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Lo que Pablo tiene en mente con esta frase, el temor del Señor, es lo que él viene diciendo en el versículo anterior, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto no quiere decir, mis hermanos, que es un terror por la condenación eterna, no. Como dijimos el domingo pasado, el tribunal de Cristo es para los creyentes y no es para condenación, sino para recibir recompensas. Este temor del que habla Pablo aquí es un temor saludable, es un temor reverente que sentía él y sus compañeros y que sentimos todos los hijos de Dios en esta época. ¿Por qué? Por no desagradar a aquel, hermanos, que se entregó y murió por nosotros en la cruz para darnos vida eterna. La carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 28 nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Pablo aquí en el versículo 11 de 2 de Corintios capítulo 5 que ya leímos, estaba tratando de probarle a los hermanos su sinceridad como apóstol de Cristo. Por eso se somete a sí mismo y a sus compañeros de ministerio a un autoexamen para ver si su conducta y predicación eran íntegras y glorificaban a Dios. Pablo, mis hermanos, temía desagradar a Dios y no ser un buen testimonio para los demás, como lo expresó en el capítulo anterior de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 2, cuando dijo, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo y sus compañeros de ministerio miraban sus vidas como si estuvieran delante del tribunal de Cristo. No para salvación, repito, sino para dar cuentas a Cristo de lo que ellos hicieron cuando estaban en el cuerpo. Por otro lado, Pablo aquí no estaba persuadiendo a los hombres para salvación, sino para que vieran su integridad como siervo de Dios. A Pablo le preocupaba que su testimonio fuera manchado por los falsos maestros y que fuera tropiezo para los hermanos de la iglesia de Corintio. Pero Dios, que conoce los corazones y conoce todas las cosas, sabía que Pablo era íntegro, por eso se esforzó para que conocieran la verdad de quién era él en Cristo. Si ustedes recuerdan en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, vemos la historia de Samuel, un siervo del Señor que sirvió con fidelidad e integridad a Dios y a su pueblo. Y como Pablo, al final de su ministerio, pudo decir con valentía y con seguridad delante de todos, aquí estoy. Atestiguad
contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Y os lo restituiré. Entonces dijeron el pueblo: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Hermanos, la integridad es un requisito indispensable para todo hijo o hija de Dios. La integridad es una característica muy rara en estos días. ¿Qué es integridad? Integridad se define de una manera muy simple. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te ve, aunque Dios te ve. Quisiera repetir eso. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te ve, aunque Dios te ve. Pablo podía decir sin ningún temor ni remordimiento que él y su ministerio a Dios eran totalmente íntegros. Iglesia de Cristo, ¿podemos nosotros decir lo mismo? Yo sé que sí podemos. El poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, hermanos, nos ha capacitado para andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Podemos andar en santidad, podemos andar, hermanos, en integridad, agradándole a Dios en todo, gracias a lo que nuestro Señor y Salvador hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Nuestras vidas consagradas a Dios son un testimonio que habla al mundo. Con esto en mente, podemos decir con toda confianza: Dios mira el corazón de sus hijos, no las apariencias. El corazón, hermanos. Vaya a 2 Corintios capítulo 2, 5, del 12 al 13. 2 Corintios 5, del 12 al 13. Continúa diciendo: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Pablo aquí les da la oportunidad a los de la iglesia de Corintios para que se den cuenta lo que es. Él es un verdadero siervo de Dios. El método que el mundo usa para evaluar a las personas es el método de las apariencias. Ellos se jactan de lo que es, de lo que ellos pueden ver por fuera en una persona. Esto es contrario a lo que es un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios padece dificultades y sufrimientos por la causa de Cristo. Los falsos apóstoles y maestros de Corintios se jactaban de su apariencia externa, de su dinero, de su elocuencia, de su fama y no en el verdadero llamado.
El verdadero llamado o el verdadero siervo de Dios tiene un corazón transformado por el poder de Dios. Lo mismo sucede hoy en día. Los falsos maestros o apóstoles siempre están interesados en el dinero de la gente, en la fama, en las apariencias externas y nunca en la piedad, en la santidad y en el bienestar espiritual y físico de los hermanos. Pablo más adelante, en esta misma carta, se refirió a ellos en 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15. Nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, el Señor les da una advertencia a los verdaderos pastores. Y yo me atrevería a agregar a los diáconos, sin sacar el pasaje de contexto que voy a leer en este momento, que habla solo de los pastores, pero agrego a los diáconos, mis hermanos, porque ellos nos ayudan en esta importante tarea. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 2 al 4 nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ardua tarea tenemos, hermanos. En el versículo 13, Pablo continúa diciéndonos, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. El argumento final del apóstol Pablo en este versículo es hacerle saber que él vive para Dios y para la gente, no para él mismo. Cosa que los falsos maestros y apóstoles jamás podían ni pueden hacer. Eran y son asalariados. Si usted recuerda el pasaje en Jeremías capítulo 20, versículos del 7 al 9. Vemos cómo Jeremías fue criticado, fue rechazado, fue humillado y acusado de ser exagerado y emocionalmente inestable. Incluso él mismo quiso callarse por no hablar más la palabra de Dios por el sufrimiento que le ocasionaba ser fiel al Señor. Pero me llama tanto la atención lo que dice. Nos dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios en él era como un fuego ardiente metido en sus huesos y no podía contenerla. Para algunos, Jeremías parecía loco por su intensidad en el ministerio. Para otros, su mensaje era demasiado duro. Pero nada de eso le importaba a Jeremías. Jeremías no buscaba la aprobación del hombre, sino ser fiel a Dios. Mis hermanos, yo siempre digo que no podemos temerle al hombre. Debemos temer a Dios. Y es un temor como el que está hablándonos aquí el Señor, reverente, porque a Él daremos cuenta.
Esto fue lo mismo que expresó el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, cuando dijo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Su vida, hermanos, estaba tan entregada a Dios y a la gente que en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, escribió: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo nos recuerda que el ministerio, mis hermanos, no se sostiene ni por la reputación, ni por la aprobación humana, ni por las apariencias, sino que nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue el que nos llamó y Él es el que nos sostiene. Con esta verdad tan grande en mente, esto nos lleva a la realidad de que el amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo nos controla, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para acabar con las mentiras de los falsos maestros, Pablo les recuerda a los hermanos de la iglesia de Corintios el evangelio. Cristo había muerto en la cruz por ellos y esa era la prueba más grande de amor. El justo por los injustos para reconciliarlos con Dios. Cuando les dice el amor de Cristo nos constriñe, la palabra constriñe quiere decir que el amor de Cristo nos controla por completo. Mis hermanos, es como una fuerza que nos rodea y no nos deja escapar. ¿Y quién quiere escapar de Cristo? Esto concuerda con las palabras del Señor cuando dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículos del 27 al 30: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahora, los que vivimos en Cristo, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, hermanos. Pablo mismo lo expresó en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Este amor que Cristo derramó en nuestros corazones se manifiesta en la obediencia a Dios y en el amor a los hermanos. En otras palabras, este amor controla nuestros deseos, hermanos, más profundos, permitiéndonos amar y respetar a nuestros hermanos en Cristo. Nos los dice la palabra de Dios
en Primera de Juan capítulo 4, versículos del 11 al 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículos del 15 al 17, vemos a Pedro después de haber negado al Señor 3 veces. Que Pedro, hermanos, volvió a su antiguo oficio de pescador. Ya él pensaba que no iba a servir al Señor. Pero Jesús resucitado lo busca, lo restaura y le pregunta 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Jesús le dijo: pastorea, apacienta mis ovejas. Ya Pedro no es impulsado a servir con culpa. Ya Pedro, hermanos, no es impulsado a servir con miedo o por obligación, sino por el amor de Cristo que lo había alcanzado en su fracaso. Ese amor, como dice Pablo, lo constriñe, lo levanta, lo restaura, lo controla por completo y lo lleva a servir a Cristo por amor. No por otra cosa, por amor. Como le servimos todos nosotros al Señor, por amor. Pero hermanos, es verdad que Pedro había cometido un grave error. Había negado a su Señor, había negado a su Salvador. No una vez, ni 2 veces, sino 3 veces lo había negado. Y sin embargo, la gracia de Dios lo perdonó, lo restauró para que pudiese servirle delante de Él por amor. No solamente a Cristo, sino también a su iglesia. Escucha bien, iglesia de Cristo. No te castigues más por tus errores. Confiésalos a Dios y encontrarás perdón, amor y restauración para seguir adelante y terminar la carrera que te falta en esta vida. Si pensamos en que todos los hombres y mujeres de Dios fueron perfectos en la Biblia, no hemos leído la Biblia entonces todavía. Es la gracia de Dios, mis hermanos, que los alcanzó, los restauró, los levantó, los perdonó y los llamó a servirles por amor. Recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el sello que nos garantiza que somos suyos para siempre y que nada podrá arrebatarnos de la mano de nuestro Señor. Me gusta mucho como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos del 37 al 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguridad eterna. Ahora, amigo o amiga que me escuchan y que nos visitan hoy, tal vez por primera vez, segunda vez, tercera vez. Todo esto que nosotros hemos hablado aplica a todos los que han creído y han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Pero no para aquellos que nunca han creído ni lo han recibido como Señor y Salvador. Si hoy sientes el peso de tu pecado, déjame decirte, amigo o amiga, que es Dios obrando en tu corazón. Ven a Cristo tal como estás. Cree en Él, recíbelo como tu Señor y Salvador en esta tarde. Mira lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y esta palabra potestad es derecho de ser hijos de Dios. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es bueno y es perdonador. Él dijo, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. Ven a Jesús en fe y recíbelo como Señor y Salvador de tu alma. Escuchamos el Evangelio y es una oportunidad más que nos da Dios y nos está hablando. No es el pastor, no es el predicador, es Dios que usa estos vasos de barro que somos nosotros para comunicar este tesoro tan grande que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ven a Cristo, ven y recíbelo. Concluyo, hermanos, con algunas aplicaciones importantes para la iglesia. Número 1, la integridad es un requisito indispensable para todo hijo o hija de Dios. Sí podemos, oiga bien, sí podemos andar en santidad, sí podemos andar en integridad, agradándole al Señor en todo. ¿Por qué? Gracias a la gracia, gracias al poder que el Señor ha depositado en nosotros, gracias al sacrificio que nuestro Señor y Salvador hizo por nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos ha hecho libres. Número 2, recuerde que el ministerio no se sostiene ni por las apariencias, ni por la reputación, ni por la aprobación de los hombres, sino que nuestro Señor Jesucristo, quien nos llamó, Él es el que nos sostiene. De todas las maneras, Él es el que nos sostiene. Si usted piensa que es otra cosa que está sosteniendo el ministerio o la iglesia, está equivocado, es Cristo. Cristo es la roca inconmovible. Él es el que sostiene a su iglesia y a sus ministros. Por último, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el sello que nos garantiza que somos suyos para siempre, hermanos, y que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.
Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y estamos tan agradecidos, Señor, que no caminamos en este mundo solos y en oscuridad. Gracias por habernos alcanzado a muchos de nosotros, Señor. Gracias por morir por tu iglesia. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por darnos una esperanza eterna, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por ti, Señor. Pedimos en esta tarde como iglesia por aquellos que todavía, Señor amado, no han recibido esta salvación tan grande. Pedimos, Señor, por ellos y rogamos, Señor, que tú les concedas el milagro de la salvación a ellos también en esta tarde. Te lo rogamos como iglesia, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. La iglesia dice amén.